Entonces quería saber si pueden compartirme, por favor, estos permisos que son necesarios para poder compartir pantalla. ¿Me puedes confirmar si esto ya ocurrió? Gra- No, eh, buenas dame, tardes. Miche, ¿nos ayudas, por favor? Dándole los permisos a la doctora y creo que hay una persona adicional a ella de Cabebi también. ¿Cómo se llama, Paula? Déjame, ya te confirmo porque debe estar o como Cabebi o Cabebi Camino Verdad y Vida. Se llama así, Cabebi Camino Verdad y Vida, el perfil que me va a apoyar compartiendo. Vale, ya nos ayudan para darles los permisos. Muchas, Bienvenida, gracias. muchas gracias. Bueno, mientras, por supuesto, nos ayudamos y apoyamos con este proceso administrativo, yo quiero presentarles Cabebi, aprovechar, obviamente, de pronto hay algún padre de familia que ya ha escuchado de nosotros, pero por supuesto, Cabebi es esta empresa de psicología cristiana, Cabebi significa Camino, Verdad y Vida, y lo que nos gusta a nosotros es precisamente apoyar y dar servicios en el día a padres de familia, instituciones, iglesias, organizaciones, durante también como la necesidad que se presente, ¿no? Puede ser como, por supuesto, talleres, así como tal cual lo estamos disponiendo esta noche, pero también puede ser un tipo de servicio, como lo estaba mencionando Michael, que era un servicio de acompañamiento individual en la infancia, en la adolescencia. También, por supuesto, hay terapia de pareja y diferentes tipos de acercamientos también que ofrecemos para todo lo relacionado al bienestar y la salud mental de cada uno de ustedes. Listo, creo que ya, por favor, me confirman si pueden estar todos observando la pantalla y la presentación. Sí, perfectamente. Listo, bueno. Entonces, como les estaba comentando, obviamente a sus servicios estamos. Muchas gracias nuevamente, Kelly, y obviamente todo el cuerpo también acá que esté involucrado en. Me gustaría, por supuesto, agradecerles por el espacio. Créanme que para mí es un privilegio acompañarles esta noche. Y aunque ya tuve esa buena presentación, quisiera también, obviamente, compartirles que parte de mi experiencia con la profesión que tengo desde la psicología es también involucrado en el servicio. Yo creo que parte de lo que hoy quiero que podamos aprender en conjunto es también como este rol que podemos ver en espíritu, alma y cuerpo y parte de mi experiencia con la infancia, con la adolescencia, también está involucrada en el servicio que yo tengo en la iglesia en la cual yo estoy. Ya llevo como más o menos unos 11 12 años sirviendo en el Ministerio de Niños y pues obviamente estoy muy dispuesta a compartirles todo este aprendizaje de ver esta población. El título de nuestra charla el día de hoy es Una familia creciendo en amor. Este es un concepto que yo quiero que ustedes puedan ir como masticando desde el inicio, porque precisamente es lo que vamos a apuntar para entender la población que vamos a estar hablando, que es más que todo la población juvenil, la adolescencia. Vamos a iniciar desde este concepto. Por eso quiero empezar compartiendo con ustedes una idea clave. El contexto familiar que construimos en nuestros hogares va a marcar la diferencia en el desarrollo tanto socioemocional como por supuesto en otros aspectos en la vida de sus hijos. Y como papás, ustedes tienen una tarea fundamental y son dos conceptos que me van a de pronto escuchar reiterativamente esta noche. El primero es el de modelar, tal cual como un modelo. Hacemos una acción que queremos que se replique. Pero también ustedes tienen un rol de moldear, como si fuera una plastilina. ¿Y que podemos moldear? Nuevamente esos comportamientos o conductas que queremos ver en los hijos. Si ellos ven en ustedes respuestas agresivas, de descontrol, de pronto a veces también como adultos nos puede pasar que tenemos muy poca tolerancia a la frustración, pues ellos fácilmente van a copiar y replicar ese tipo de comportamientos. Pero si por el contrario ven en ustedes respuestas que son positivas, amorosas, misericordiosas, de compasión,
ellos van a desarrollar lo que conocemos y entendemos como empatía, habilidades sociales y habilidades para la vida. Yo les quiero compartir un ejemplo de algo que viví en el espacio de sesión. Llegó una mamá, ella tenía una grabación, un fragmento de la grabación de la cámara de seguridad de su hogar. En esta grabación, el fragmento era su hija que estaba gritando. Y cuando yo veo este video, surge en mí naturalmente saber cuál era el contexto. Así que por supuesto se volvieron un poco. Y cuando veo todo el panorama, lo que estaba ocurriendo antes era una mamá que le estaba gritando a su hija diciendo, cálmate, ya no grites más, cállate. Y estaba tratando de calmar a su hija, pero ella era la que estaba gritando. Cuando trató de hablar con la mamá y le preguntó, bueno, ¿y tú qué ves acá? ¿Qué es lo que estás observando en este momento? Ella obviamente estaba enganchada con el comportamiento de su hija. Y no podía ver que lo que realmente estaba ocurriendo era una mamá que gritando y dando alaridos y voces le estaba pidiendo a su hija que se calmara. ¿Y qué veía entonces como respuesta? Pues su hija replicando esa conducta. Por eso aquí hay algo importante que empecemos a llevarnos para lograr construir relaciones positivas y saludables. En general, esto que les voy a decir aplica para todo el tipo de relaciones, pero ahorita mucho más intencional en la relación con sus hijos, hay que tener en cuenta tres estándares. Está una conexión profunda, una comunicación bidireccional, segura y transparente y límites. Estos van a ser tres estándares que ustedes tendrán como padres de familia, cuidadores de adolescentes, que tener muy presente para construir esta relación positiva y saludable. Vamos a iniciar entonces con lo que yo llamo conexiones profundas. Quiero que recordemos, como también en la palabra está, que el Señor también nos estaba viendo la formación de nosotros desde el vientre. Si eso no estuviera escrito, de pronto no sería tan relevante, pero detalles tan pequeños como que nuestro embrión vieron sus ojos o que Él vio cómo nosotros nos estábamos formando en el vientre de nuestra mamá, quiere decir que desde ese momento del vientre ya cosas ocurren importantes. Y efectivamente, desde el vientre sus hijos ya perciben y sienten. Somos nosotros los adultos quienes creemos que ellos de pronto o no se dan cuenta o no entienden o a lo mejor no sienten como nosotros lo hacemos. Si bien, por supuesto, la infancia y la adolescencia es todo un proceso de reconocimiento y todo un proceso de maduración emocional, debemos procurar conectar con ellos y generar vínculos profundos que les faciliten modelar lo que queremos ver en ellos. Y claro, esto se debería hacer desde el vientre. Pero si ya está tu hijo afuera, si a lo mejor no tenías este conocimiento, si hasta ahora tú también sigues formándote como papá, está bien, estás en un buen momento, porque igual sabemos que Dios siempre hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y hoy estás recibiendo esta información que sabemos que puede impactar tu realidad y la vida de tu hijo. Y quiero también, pues, enfatizar en que un error muy común en los papás es ejecutar la disciplina y la corrección sin tener en cuenta la relación o vínculo. ¿Porque esto es tan importante? Porque es la manera en como cual los hijos conocen el mundo alrededor. Nosotros conocimos las reglas sociales, cómo vincular, cómo hablar, cómo responder ante el medio afuera, gracias al vínculo que teníamos con los adultos que nos cuidaron. Por eso es fundamental. ¿Qué ocurre si nosotros buscamos solo, obviamente, tener disciplina y corrección sin tener una relación? Naturalmente va a generar rebeldía y desobediencia. Recuerden muy bien, padre y mamá que está escuchando esto. Una corrección sin relación va a sembrar rebeldía en el corazón del joven o incluso necedad. Quiero que para este punto, pues ustedes puedan empezar a preguntarse qué es lo que los conecta con sus hijos. Es válido hacerse ese tipo de preguntas y reconocer en qué estadio están. ¿Yo tengo algún gusto en común con ellos?
¿En qué espacios ellos se sienten seguros y cercanos conmigo? ¿Será que es cuando vamos en trayecto al colegio, a la iglesia? ¿Será que es cuando ya es en el momento de la cena, los fines de semana? Observen, pero también reconozcan, ellos se sienten seguros y cercanos a ustedes. ¿Y qué tal ustedes? ¿También se sienten seguros y cercanos a sus hijos? También un tema importante a preguntar es, bueno, ¿qué tipo de temática le gusta a mis hijos hablar conmigo? ¿Sobre qué suelen ellos tratar de acercarse y conectar conmigo? Amigos, pasatiempos, gustos, sueños, fracasos. Todo esto es muy importante para que, por supuesto, ustedes vean el valor de lo que es la comunión. Y creo que acá en Zion es una institución que reconoce a Cristo como la verdad y él nos enseñaba que nosotros teníamos que tener esto tan íntimo con nuestro papá, porque se tiene que cultivar. Algo que también me trae aquí a colación es un caso que he llevado ya un buen tiempo aquí en sesión. Tengo a una mamá que sin falta, ella siempre me pregunta, siempre tiene una inquietud, una duda sobre cómo puedo conectar con mi hijo. Él está en la transición de la niñez a la adolescencia, está en esta etapa de la preadolescencia, así que como niño preadolescente tiene un gran gusto por música, deportes, animales. Realmente él tiene varias cosas por las cuales conectar. Y aquí lo hemos hecho. Cuando yo a la mamá le empecé a recibir esta angustia de cómo conecto, pero es que lo intento y no funciona, pero es que él me rechaza, ¿qué estaba pasando? En momentos donde se daba la oportunidad de hacer una actividad, les voy a poner dos en puntual. Uno era jugar básquetbol y lo otro era jugar con dinosaurios. La mamá con ninguna de las dos se quería involucrar. Ella decía, eso no es como mi gusto, realmente yo no soy buena en los deportes, a mí no me gusta, no me siento tan cómoda estando en el piso, cogiendo el dinosaurio. Ella sentía que no había un sentido. Y yo le dije esto que también quiero compartirles a ustedes. Mamá, no solo te estás perdiendo de un espacio de bienestar, sino de la oportunidad de conectar con tu hijo. Más allá de la actividad, siempre va a ser ese momento de conexión y vinculación. Y esto va a cimentar en ellos una sana identidad y autoestima, que es el segundo punto que yo quiero compartirles. La relación saludable en el ser humano normalmente está caracterizada o está basada en la conexión que yo tengo con los demás y también conmigo misma. Cuando nosotros tenemos claridad sobre nuestro valor, sobre nuestra identidad, sobre aquello que nos hace sentir diferentes de otros, aquello que nos hace únicos, eso se convierte en un factor protector. Y en nuestros adolescentes es fundamental porque este factor va a influir para bien en cada una de estas situaciones de conflicto, retantes o incluso una situación real que sé que se maneja en muchas instituciones como lo que se conoce como matoneo. Los hijos deben saber quiénes no son para descubrir e identificar quiénes sí son. Eso es fundamental. Esto se construye en los primeros años de vida. Los niños por lo general tienen una autoestima mucho más sana, mucho más limpia, no tan permeada. Sin embargo, al comenzar toda esta etapa de escolarización, obviamente tiende a disminuir porque va a estar influenciado por su entorno. El autoestima, por ende, es este resultado de los pensamientos, valoraciones, interpretaciones que hacemos sobre nosotros Mañana. mismos. ¿Alguno tiene una pregunta? Es que perdón, me pareció haber escuchado a alguien, pero listo, voy a continuar. Entonces, como les estaba compartiendo, son todas estas observaciones que tenemos acerca de nosotros mismos, de lo bueno y de lo malo, de lo que es deseable y de lo que es indeseable. Y por el contrario, pues un bajo autoestima es todo este resultado de estos pensamientos que están alimentados por errores, por lo que nos falta, por la comparación y son obviamente sobre nosotros, sobre lo que hacemos, sobre nuestras capacidades. Mm,
muy común en adolescentes, ver estas ideas y percepciones de soy débil, no soy inteligente, no voy a ser capaz, todavía me falta, no es suficiente. Y esto obviamente va a estar alimentando, y nosotros sabemos también como cuerpo de Cristo, lo que también sale de nuestra boca, pues va a también determinar una realidad, porque en la palabra se creó el mundo. Entonces, es muy importante también tener en cuenta un diálogo que no necesariamente es verbal, también es como ellos se hablan a sí mismos. Diferente es cuando esta autoestima está elevada, cuando hay un resultado de una percepción de una manera más positiva, más saludable. Claramente, el tipo de discurso que van a tener los adolescentes es: soy una persona valiosa, soy una persona capaz, inteligente, soy aceptada, soy amada, soy apartada, soy escogida. En los adolescentes, este factor va a construirse a partir de todas las etiquetas que los demás van a afirmar sobre ellos de acuerdo a las cosas que hacen. Estas vienen y van. Realmente los factores, las maneras como se conectan son muchas fuentes. Familia, amigos, pares, redes sociales, internet, programas de televisión. Hay muchas fuentes que constantemente están tratando de generar moldes con etiquetas. Por eso es muy importante que ustedes, papás, puedan reafirmar al adolescente de una manera positiva, independientemente de su conducta. Entender que su identidad está en Cristo, no en su comportamiento. Eso es muy clave también. Si solamente medimos a los adolescentes por las conductas, están maltratando su identidad. En especial por aquellas conductas que reconocemos que no es lo que queremos, pero eso no es lo que sus hijos son. Esto también me hace acordar de un caso que yo tengo actualmente. Esto es un adolescente que ya ha cambiado 2 veces de institución educativa. Su papá es un papá que está muy involucrado, como cualquier otro padre, en estos procesos de aprendizaje, en que su hijo tenga un buen reconocimiento de las materias que ve, rendimiento, buenas habilidades, pero realmente está muy enfocado en ello. Tanto así que todo el tiempo está enfatizando en: oye, mira, no lo has hecho bien, te falta este apunte, está desorganizado, otra vez tus profesores me están indicando, tú estás haciendo, tú no estás haciendo, tú eres, tú dejas de ser. Y esto sí generó en este momento un problema mucho más severo y profundo en este adolescente. Él generó algo que yo llamo una ineptitud asumida. Él, por esta tendencia a tener esta etiqueta, dice: es verdad, yo soy el que no puede, yo soy el vago, yo soy el que, ya, ¿para qué me esfuerzo? Ya sé cuál va a ser mi resultado. Y esto es algo que claramente se tuvo que trabajar con el papá. Además, ojo acá, un dato importante. Papás que me están escuchando tienen un rol fundamental como cabeza sacerdotal de sus familias. Ustedes son aquellos que van a fomentar la identidad y propósito. Así que muy importante cómo empiezan a hablar sobre sus hijos. Claramente ya vamos a ir desenvolviendo un poco más cómo lo podemos hacer mejor, porque por supuesto no son conductas que queremos que se mantengan. Pero ojo acá, ¿qué hacemos con esas etiquetas entonces? Todos nosotros estamos supremamente entrenados para poner etiquetas. Lo que necesitamos, y el verdadero reto, es fijarnos en el comportamiento descrito. Yo creo que la manera más sencilla que he visto a lo largo del trabajo con familias es empezar a tener distancia, a diferenciar de la identidad versus la conducta. Les doy un ejemplo. Si tienen hijos que en este momento tienen un comportamiento grosero, que usan de manera inadecuada las palabras, que pasa el irrespeto, que alzan la voz, hay una tendencia: uy, él está siendo grosero. Entonces, la respuesta de los papás es: eres un grosero. ¿Qué ocurre? Que esto nuevamente enfatiza y etiqueta su identidad. Eres. Por el contrario, ¿qué podemos hacer? Si vemos esta conducta, podemos reemplazar diciendo: te estás comportando de una manera inadecuada. Entiendo que estás irritado, tú sabes que puedes hablarme a mí calmadamente, puedes conversar conmigo sobre lo que tú sientes, yo te voy a escuchar, pero así no. Hijo, toma un poco de aire. Hijo, cuéntame qué es lo que está pasando.
Cuando te sientas un poco más tranquilo, lo hablamos. Pero podemos hacer énfasis en la conducta que no queremos, pero también la que sí queramos. Esto no es adecuado, esto no es apropiado, así no vamos a tener una conversación. Te planteo esta alternativa. Todo esto inicia desde casa. Describir el comportamiento, lo que va a generar en ustedes como papás es abrir una puerta para que el adolescente reconozca lo que está haciendo o lo que debería hacer. Lo fácil, como ya les comenté, porque es nuestra tendencia, va a ser etiquetar porque eso lo hacemos todo el tiempo. Es un recurso que tiene nuestro cerebro también. Nuestro cerebro va a ser siempre recursivo, coger atajos, es mucho más fácil agrupar, es mucho más fácil encajar. Por eso va a ser un reto. Énfasis en la conducta, en lo que está ocurriendo específicamente, porque eso va a permitir que se cambie lo que yo quiero que se cambie. Va a requerir de un esfuerzo, papás, porque va a requerir de prestar más atención, de un análisis y de hacer preguntas. Y esto, por supuesto, nos lleva a un punto muy esencial, un lenguaje mucho más compasivo y comprensivo. Por eso, el siguiente punto va a ser relacionado a la comunicación. Esta comunicación tiene que ser bidireccional, tiene que ser una comunicación completamente honesta, transparente y en un ambiente seguro para todos. Mientras ustedes construyan estos canales de comunicación y que sean diversos con sus hijos, obviamente es la señal para que sus hijos entiendan en lo que mi mamá y mi papá están dispuestos y disponibles a escucharme a mí. Por eso es muy importante, como les decía antes, conectar gustos, pasatiempos, hobbies, intereses. Eso va a ser canales de comunicación. Entre más diverso, mucho mejor. Ahora bien, muchas veces la comunicación se va a ver permeada por nuestras emociones y esto genera fractura en la conexión, en la comunicación con sus hijos o ustedes pueden reconocer si también con otras personas. Y esto desencadena algo muy relevante, no lo queremos, pero necesario para crecer. Conflictos. Entonces les quiero compartir, por supuesto, herramientas que les van a ayudar a poder hacer frente a que la emoción no sea el centro. La emoción va a ser solo esta respuesta, reacción que cada uno de ustedes tendrá que regular, sino el tema de conversación. Quiero empezar entonces por la primera, es escuchar activamente. Para aquí, un punto básico es que si ustedes tienen dos o más hijos, obviamente lo ideal es que los escuchen por separado. Pero la finalidad de este punto, el objetivo es que ustedes puedan escuchar cómo se sienten, cuál es el punto de su hijo. Hay que animarlos a expresar cómo se están sintiendo y porque también pueden identificar que ustedes son un lugar seguro donde depositar su vulnerabilidad, pero también es un ejercicio buenísimo para reconocer por qué están sintiendo lo que están sintiendo. No solo es decir, estoy enojado y ya está. ¿Y por qué estás enojado? No sé. Importante que podamos promover, sobre todo en los adolescentes, este tipo de canales de comunicación. Muy bien. Otro punto importantísimo es clarificar la información. ¿Esto cómo se hace? Mediante el aprendizaje vicario, es decir, ellos observan y aprenden. Enséñenles a sus hijos a describir todas las situaciones mediante los hechos, que no se limite a hablar la situación a partir de la emoción que esta misma generó. Esto solo va a hacer que nos anclemos a la experiencia emocional. Tenemos que ser descriptivos. El tercer punto importante va a ser reforzar la conducta de sus hijos. Cuando ustedes vean conductas que deseen mantener en el tiempo, cuando ustedes quieran promover es mediante un buen refuerzo. Hay diferentes tipos, hay refuerzos sociales, de atención, palabras de afirmación, halagos, beneficios tangibles, tiempo de calidad. Realmente ustedes pueden ir probando según cómo han conocido a su hijo, pero lo importante acá es que se mantenga en el tiempo
gracias a ese tipo de disposición y disponibilidad que ustedes ofrezcan. Yo creo que ustedes dirán, ¿y cómo puedo ir identificando, por supuesto, qué tipo de buenas conductas? Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando precisamente estén contando cómo se están sintiendo, ahí es un factor importantísimo de reforzar, porque si ustedes ven que los están escuchando, refuerzo no solo obviamente va a ser darles algo, sino sentarse, acercarse a ellos, mirarlo a los ojos, tener contacto físico, es una manera en la cual están reforzando. Te estoy escuchando, me interesa lo que me dices. Y ahí, por supuesto, va a generar este impulso en ellos, esta tendencia en seguir comunicando. Otro ejemplo también podría decir precisamente cuando les describan los hechos de las situaciones y no sus juicios. Es que a mí me parece que eso fue muy injusto. Ok, ¿qué te parece que fue injusto? Que yo lo hice mejor, que a mí me salía mejor. No, cuéntame qué fue lo que pasó. Descríbeme los hechos. Y si lo hacen, lo refuerzan. Oye, ahora todo es mucho más claro. Yo creo que tú también lo tienes más claro. Gracias por compartirme. Gracias por tu sinceridad. Muy importante que también se refuerce. Y por supuesto, algo fundamental que también podríamos reforzar en la conducta adolescente es cuando los chicos brindan disculpas o emiten cualquier tipo de conducta de reparación o cuando, por supuesto, obedecen las instrucciones. Para este último punto, creo que lo que viene a continuación va a quedar muy bien, que es el tema de los límites. Listo. Si queremos, por supuesto, entender los comportamientos de los adolescentes, pero no solo comprender, sino influir en ellos, por supuesto debemos aproximarnos al concepto de disciplina primero. Yo les quiero compartir en tres puntos claves. La disciplina es esta instrucción que va a moldear, va a dar forma, corregir e inspirar. Todo esto va a estar involucrado en motivadores, tanto positivos como negativos, lo que de pronto algunos padres han podido escuchar que son estos famosos refuerzos y castigos. Refuerzos cuando queremos que una conducta aumente y se mantenga, castigo cuando queremos que una conducta disminuya. Todo esto buscando este comportamiento apropiado. Pero nos vamos a centrar entonces, por supuesto, en un problema clave y si ustedes lo están atravesando, aquí pueden también aprender. Hay muchos papás en consulta de adolescentes, de niños pequeños, incluso créanme que de adultos jóvenes también, que les cuesta consultar cuándo deben ejecutar la disciplina de una manera correcta porque obviamente lo que cuesta es reconocer el momento en el que se debe hacer. Entonces aquí a continuación lo que les voy a presentar es lo que también he visto y he construido también con la experiencia junto a los padres. La primera razón, motivo o situación correcta es cuando se rompe una regla. Esta es la primera manera en la cual ustedes deberían empezar a ejecutar. La segunda, cuando de no corregir podría surgir una situación mucho más difícil de manejar, más dañina o poco deseable. La tercera es cuando alguien podría salir lastimado. La cuarta, cuando la propiedad puede ser dañada. Y por último, otro momento ideal es cuando, por supuesto, no se respeta a la autoridad. Eso es fundamental. Muy bien. Es importante, por ende, tener en cuenta que hay dos principales causas de los problemas de la disciplina. La primera es la falta de entendimiento y la segunda es el bajo acompañamiento. Cuando hablamos de falta de entendimiento, quiero que ustedes vayan constantemente recordando lo que les hablé en un inicio. Están en un proceso de maduración. El cerebro adolescente todavía es demasiado inmaduro. Aunque ellos quieren ser tratados como adultos, no logran comprender la norma, no logran comprender la regla, no logran comprender en su totalidad la instrucción, ya sea porque
o no es clara o es ambivalente por parte de los padres. Entonces es importante, un tip acá clave, cuando ustedes quieran asegurarse de que precisamente este primer problema, que es la falta de entendimiento, se resuelva, siempre hagan la pregunta, ¿qué entendiste por la norma o la regla? ¿Me podrías repetir qué fue lo que entendiste? Ok, ¿me podrías volver a repetir cuál es la regla, cuál es la indicación? Con eso ustedes se aseguran de hacer un adecuado acompañamiento y obviamente que la comprensión de lo que deseemos esté allí. Pero lo segundo es el bajo acompañamiento. Esto es muy importante. Yo lo que he visto muchas veces cuando veo que hablan de generaciones de cristal, veo que hablan de, por supuesto, una generación un poco más irreverente ante las situaciones, más sensible, realmente la realidad es que hay una generación de papás ausentes y los chicos que están bajo el poco y como indeterminado también, inconstante acompañamiento de sus papás, difícilmente va a seguir la regla. Por el contrario, si el papá está, si está presente, si está constante en los procesos y en cada etapa de sus hijos, obviamente la regla se va a cumplir. Pero por supuesto, mi intención acá no es dejarlos con una situación más que pueda generar retos en ustedes, dificultades. Quiero que identifiquemos juntos cuáles serían esos factores que van a contribuir a la desobediencia. Y esto lo hacemos construyendo buenas reglas. La primera indicación, la primera como razón o motivo para que ustedes puedan construir una buena regla es la siguiente. Gracias, listo. Es no hacer una regla a menos de que la necesiten. Ustedes tienen que ser constantes. Si no pueden mantener la regla en el tiempo, entonces no la usen. La segunda, todas las reglas que se hagan deben ser comunicadas claramente. Es muy importante que el adolescente entienda exactamente qué se espera de él. La tercera, hacer cumplir la regla de manera consistente y justa. Aquí es fundamental. Si tú incumples tu norma, tu hijo la va a incumplir. Importante la constancia, importante obviamente que sea algo ajustado a. Hacer la penalización adecuada a la regla. Esto es muy importante porque si vamos a hacer eh, un tipo de penalización, tendría que estar relacionado al evento, al motivo, a los factores que están influyendo. Yo tenía una mamá que obviamente ella lo que veía muy constante en sus dos hijas adolescentes era el conflicto, el maltrato entre ellas, incluso también obviamente el maltrato no solo verbal sino físico. ¿Y qué pasó acá? Pues resultó que la mamá por 6 meses les quitó el celular a sus hijas. Y ella era diciendo, no, porque eso es por motivo del celular, porque las tiene muy ensimismadas, porque las hace egoístas. Y eso no funcionó. Sus hijas necesitaban una reparación de la relación de ellas, mejorar la comunicación entre ellas. Así que es muy importante que, por supuesto, la penalización que se haga sea adecuada a la regla. Si es algo a nivel como personal, pues hay reparación con el perdón, la retribución. Si es un daño material, pues también puede haber una reparación dada por el adolescente mediante algo económico, un trabajo, un reconocimiento. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta entonces. Siempre adecuado a la regla, la penalización. Y por último, ustedes se equivocan, ustedes cometen un error, lo mejor es admitir y pedirle perdón. ¿Listo? ¿Qué van a enseñar acá? Respeto y responsabilidad mutua. Porque parte de los desafíos de la adolescencia precisamente es que el papá y la mamá o los cuidadores entiendan que esto es una responsabilidad compartida. Vamos para el siguiente punto. El siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué ocurre en la adolescencia y por qué suele ser una etapa tan retante para los cuidadores, padres y también docentes?
Esta es una etapa que se marca por cambios físicos, emocionales y sociales. Este es el tiempo en el que los hijos van a buscar responder a preguntas claves como ¿quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué decisiones quiero tomar? Los adolescentes necesitan sentirse, por ende, capaces, con valor y con un sentido de pertenencia. Cuando un joven se siente conectado con su familia, va a desarrollar tres puntos claves. Gracias. Un autocontrol, la responsabilidad y una motivación interna. Un error, por supuesto, frecuente es interpretar entonces la necesidad de nuestros hijos con la independencia como rebeldía. Y la realidad de esto es que hace parte de esta etapa. ¿Por qué? Porque es la forma natural, claro, podemos interpretarla como torpe, como falta de acompañamiento, pero es la etapa y la manera natural en la cual los adolescentes van a buscar su madurez. Y la tarea como papás es acompañarla con firmeza y con amor. Hay un versículo que sé que ustedes han escuchado mucho, pero no solo es que quede en el conocimiento, sino que sea esta guía para ustedes que está en Colosenses 3:21, que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuán importante es entonces comprender que ustedes tienen un rol constante, aunque no estén, aunque de pronto a veces se saturen con otras responsabilidades. Eso también muestra en ellos esos resultados que vemos. De pronto un joven desalentado. Por eso es muy importante que ustedes puedan acompañar con firmeza y con amor. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a indicar unos principios claves para una disciplina aplicada a esta etapa de la vida. La primera es la conexión antes que corrección. Como les he estado comentando, todo límite debe partir de la relación. Antes que corrección debe haber conexión. Importantísimo. La segunda, otro de los principios es la firmeza con la amabilidad. Hay que establecer las reglas claras y que van a ser factores importantes en una búsqueda del equilibrio entre lo que nosotros conocemos como permisividad y también lo que conocemos como autoridad. Entonces no queremos ser autoritarios y tampoco queremos ser papás permisivos. Por eso, firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Lo tercero también, que esto les hará sentir que hacen parte de, que es una de las necesidades, como les venía diciendo, el sentido de pertenecer, es participar en acuerdos. Sus hijos deben ser parte de la construcción de esas reglas y normas. Esto va a hacer que se fomente el sentido de pertenencia en el hogar y no solo va a generar más adaptabilidad a llamados de atención, a rendición de cuentas, sino realmente a sentirse parte de la familia. El siguiente son los errores como oportunidades de aprendizaje. Creo que esto es fundamental. Tenemos que comprender que cuando fallamos no estamos fracasando, es una oportunidad de crecer. También recordemos que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y parte de lo que nos enseña en la Biblia y a través de Cristo es que su amor es derramado en nuestros corazones para poder acompañar errores que seguramente, papá, sus hijos van a cometer y que desean que recuerden ellos la oportunidad de crecer o que ante los ojos de su familia puede ser un fracaso más. Yo creo que todos ustedes quieren este deseo de que entiendan esto como una gran oportunidad de crecer y de aprender. Y por último, una autonomía progresiva. Estamos hablando de adolescentes. Ya no están en la primera infancia. Sus necesidades también son distintas porque es en esta etapa donde ellos se preparan para la vida adulta. Así que es el momento de dar opciones limitadas, por supuesto, pero que fomenten el sentido de responsabilidad. Lo siguiente que también creo que les va a venir muy bien y complementar parte de lo que estamos hablando son estas herramientas prácticas. Algo que ustedes pueden hacer, que yo les llamo junta familiar, son reuniones familiares.
Estas reuniones familiares podrían ser semanales. ¿Para qué? Para dialogar, para resolver conflictos, para compartir tiempo juntos, realmente que sean espacios establecidos y que se mantengan en el tiempo. Si no tienen esa rutina, pueden instaurarla. No solo va a ser un cambio para adolescentes, sino para ustedes también como papás. El siguiente punto es practicar la escucha activa. Escuchemos sin interrumpir ni dar sermones. Claramente es bueno que mamá y papá puedan dar una retroalimentación, pero si hablamos de escuchar, es lo que necesitamos hacer. Reemplazar las etiquetas por un lenguaje descriptivo, ya lo hemos hablado anteriormente, en lugar de decir, sabes, olvidaste tu tarea porque, no sé, eres un irresponsable, siempre es lo mismo contigo, podemos indicar cómo describir lo que pasó. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Omitiste algo esta vez? ¿Estás seguro que esas son todas las cosas que tienes que hacer? Es importante cambiar. Recuerden, etiquetas por algo descriptivo. Promover el respeto mutuo. Enseñar, obviamente, a expresar las emociones con firmeza, pero también con mucho respeto. Y por último, fomentar la resolución conjunta de problemas. Esto va a buscar soluciones en equipo ante conflictos y nuevamente va a generar más unión y va a permitir que crezcan como familia. Unas recomendaciones finales para generar esta vinculación deseada es, por supuesto, tener espacios de actividades en familia cada semana. Pueden ser juegos de mesa, pueden cocinar, pueden tener rituales, rutinas relacionados a... hoy me decía un paciente, algo que me parece precioso es que cada vez que yo iba a la casa de mis abuelos con mis papás, todos llevábamos fruta. Realmente ella se acuerda es de este espacio compartido y esto generó en ella mucho bienestar. Entonces, miren, detalles simples pueden marcar la diferencia. Tener espacios a solas con cada uno de sus hijos semanalmente, importantísimo. Realmente yo no sé si lo han conocido, pero mínimo 10 minutos al día con cada hijo puede marcar la diferencia. Esto va a generar en ellos un sentido de mi papá me ve, mi papá me identifica. Por eso es importante espacios a solas. Lo que les decía en un inicio, papá tienen un rol importante en la figura de afirmación y la autoridad, y la mamá. Nosotros las mujeres tenemos un gran rol al ser las que edificamos el hogar, al ser las dadoras de vida. Vamos a moldear la expresión de las emociones. Cada uno puede reforzar el rol del otro, pero eso también es importante que lo lleven. Por supuesto, en los adolescentes, reconocer sus logros y avances, no solo corregir errores. Piensen, ¿realmente solo hablo con mi hijo para llamar la atención, para preguntarle qué fue lo que pasó? También es bueno promocionar una conversación saludable en esos avances. Modelar el autocontrol y respeto, fundamental porque los adolescentes van a aprender mucho más de lo que ven que de lo que escuchan y acompañarlos, por supuesto, en el uso responsable de la tecnología y de las redes sociales. Esto es uno de los nuevos retos que tenemos en la crianza y la mejor manera es precisamente que hayan unos papás que puedan estar acompañando este uso, moldeando este uso. Muchas gracias. Listo, perfecto. Aquí les quiero dejar nuestros datos. Para mí, por supuesto, ha sido todo un gusto poder representar a Baby ante ustedes, poder compartir un poco de lo que yo he aprendido. Quiero, por supuesto, dejar el espacio porque sé que tenemos unos minutos por si tienen algunas preguntas. Si es posible, ustedes me dirán, organizadores, pero podríamos hacerlo así. Em, yo les quisiera compartir un código QR. Este código va a permitirles a ustedes, por supuesto, poder hablar de esta charla. Quiero que me confirmen si lo pueden recibir, si no, yo aquí también lo tengo preparado para compartirlo, porque sé que a veces por el medio del teléfono no puede, a veces puede haber errores, entonces déjenme y también preparo de antemano el link porque también podría funcionarles.
Entonces, de ser así, también lo dejo acá en el chat. Déjenme un momento. Comparto aquí este link. Me avisan si también en el link que les acabo de enviar pueden, porque esto va a ser importante para mí, porque no solo van a calificar este espacio, sino que durante las próximas 24 horas, lo manejamos así, próximas 24 horas, podrán tener aquellos que diligencien este formulario un espacio de 30 minutos gratis. Eso es algo que hacemos siempre y también obviamente entendiendo la cercanía que tenemos con el Zion, aún más estamos interesados como Kabebi en seguir apoyando estos procesos. 30 minutos gratis para resolver dudas, para iniciar procesos, solo aquellas personas que diligencien este formulario. Si a lo mejor de pronto algunos pueden tener falla en el código, ahí les dejé el link en el acceso para que ustedes puedan diligenciar. No sé si de pronto alguno tenga alguna inquietud, duda. Muchas gracias a ustedes también por la participación. María Paola, pues muchas gracias de verdad por este espacio que estuvo tan genial y enriquecedor. A mí me sirvió muchísimo. Así que te agradezco personalmente y yo creo que de parte de muchos papás. Y sí, la idea es como tomar estos minuticos que nos quedan. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que aprovechen el espacio. También claramente la invitación está en que muchas veces nos pasa que como papás no queremos hacerlo en un espacio público y que nos da pena porque pues finalmente es la intimidad de nuestro hogar, pero entonces aquí está también, los animo a que usen el formulario, a que usen el código QR y pues que aprovechen esta oportunidad. Pero también de repente si hay alguien acá que tenga alguna pregunta, pues genial. En mi caso yo podría, por ejemplo, decirte qué pasa en este caso. Yo tengo uno de mis hijos que está en esta etapa y sí ha sido un poco difícil, llamémoslo. Y eso que mi hijo en teoría es una gran persona, ¿sabes? Yo creo que somos bendecidos en eso, pero la adolescencia sí han hecho que tenga muchos cambios en su comportamiento. Entonces, claramente de lo que tú dijiste acá, hay cosas que cumplimos y hay muchas cosas que no cumplimos. ¿Qué hacer en este caso en donde ya claramente sería genial haberlo hecho desde que eran muy chiquititos, pero ya en este punto, ya cuando estamos enfrentándonos cara a cara con este problema, ¿cuál es el paso a seguir ya cuando la hemos embarrado, por decirlo así? Cuál es la mejor herramienta para empezar a corregir todo? Porque claro, llevamos un montón de tiempo haciendo todo mal, ahora, ¿qué debemos hacer en este punto? Muchas gracias por esa pregunta que creo que también muchos papás pueden, por supuesto, aprovechar y enriquecerse. Bueno, cuando ustedes reconocen que realmente hay aspectos o por desconocimiento, por historias también de aprendizaje que tenemos como adultos, la mejor manera obviamente es empezar a tener el acercamiento. Parte de lo que me parece precioso de la palabra es cómo la podemos aplicar incluso desde estos aspectos. Algo de lo que ocurre en la manera, el carácter, la naturaleza de Dios es que Él buscó acercarse como papá a nosotros como humanidad. De hecho, eso es una promesa también que está en la palabra, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y cuando esto ocurre, pues de los hijos hacia los papás. Entonces, si ustedes reconocen que hay áreas en especial donde en definitiva sea en el trato, en la resolución de conflictos, en la instalación de normas en los adolescentes, en este caso en tu hijo, pues acércate a tu hijo como lo ha hecho papá. Y una manera clave es reconocer, ¿sabes? Hemos notado esto como familia, esto no está funcionando. Y como tú eres importante y todos nosotros queremos crecer, vamos a instaurar cambios. Ustedes tendrán que identificar si es a lo mejor en la manera de hablarse, decir, hijo, recuerden que los adolescentes realmente son muy inmaduros, realmente queremos que nos entiendan, pero esto no va a ser posible siempre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el adulto es el que va a tratar de masticar la información que quiere tramitar. Por ende, si es algo a nivel de comunicación, hay que hablar diferente. Hijo, nos hemos dado cuenta, no es la manera adecuada. Ahorita no solo vamos a hacer un cambio y te pedimos que lo asumas tú, también nosotros lo vamos a hacer. Bueno, no es en la parte del diálogo, es en la parte de que es un adolescente muy ensimismado.
muy encerrado. Empiecen a abrir canales de comunicación con ellos, no mediante el diálogo, porque si no están acostumbrados, si ustedes dicen, bueno, vamos a, no sé, al parque y hablemos, de pronto sea muy incómodo incluso para ustedes. Puede ser como, ¿sabes? Este fin de semana me gustaría que hiciéramos un postre para tus hermanos, para tu mamá. Y tú te acercas con el adolescente y sin necesidad de que haya mucho diálogo, empiezan a compartir espacio. Eso va a ser también muy importante. Que el padre sea el que se acerque, papá y mamá, claro, se acerque a tu hijo teniendo en cuenta esa área o aspecto y reconociendo, porque ustedes dicen ya han avanzado mucho. Qué bueno que igual las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y ustedes pueden también ser cambiados en su manera de actuar, renovando esta manera de pensar. Entonces, si ustedes dicen ya hemos avanzado mucho, tranquilos, que lo importante es que se renueve esa manera de pensar y por ende, cómo se acerquen. Pero yo te respondo así, tal cual como el Padre lo hizo con la humanidad. Él se acercó a nosotros. Él envió a su Hijo por nosotros, porque son ustedes los adultos los que tendrán que ir a ellos a tratar de informar, reparar, restaurar o, por supuesto, decir, aquí todos hemos fallado y todos vamos a volver a construir. No sé si alguno más tenga otra duda o inquietud. Muy corto el tiempo, porque este tema creo que vale la pena profundizar más. Sí, estoy de acuerdo, pero sé que también es una buena iniciativa para poder seguir fomentando estos espacios de enriquecimiento. Ustedes también están, muchos están siendo papás por primera vez y también creo que es válido reconocer los esfuerzos que han hecho y tampoco sean tanto látigo y palo. Ustedes también son una generación de papás donde, dígame si no, la letra con sangre entra, que cuando algo pasaba era todo muy estricto. Nosotros no tenemos un Dios así. Nosotros tenemos un Dios que es desde la compasión, tenemos un Dios justo, un Dios que obviamente está encaminado en ser un Dios correcto, de orden, Él nos protege, pero realmente también como papás tienen que reconocer sus esfuerzos. Entonces, estoy de acuerdo. Esto es una invitación para que sigan buscando oportunidades de seguir profundizando en estos temas tan necesarios. De acuerdo. Bueno, María Paula, muchísimas gracias. Eh, yo más que hacerte una pregunta ahora, bueno, habla Jimena Nieto, yo tengo dos chiquitos, uno ya adolescente y el otro preadolescente. Más que una pregunta puntual en este momento, sí me gustaría poder acudir a ti en esa media hora que nos estás obsequiando, que me parece maravillosa. eh, Nos tomamos el QR que nos mandaste y a través de ese QR agendamos una cita contigo o cómo funciona bien eso, no te entendí. de acuerdo, claro que sí, De Jimena. acuerdo. Buenas noches. Bueno, me confirman si les funciona el QR, nuevamente voy a enviar por si acaso el link. ¿Qué va a ocurrir? Es un formulario con sus datos y por ahora ya me pueden escuchar. Y aparecía que había sido No, bloqueada. Bueno, les estaba compartiendo nada, no, que ya ahora sí. Buenas noches, Jimena. Creo que estaba muteada, pero ya puedo compartirles. Esto es un formulario y en esta encuesta de satisfacción se les va a pedir unos datos y es a través de estos datos donde también nos conectamos con ustedes. Muchos van a, por supuesto, responder preguntas como les gustaría que fueran parte de la comunidad de padres de Cabell que se llama Pámpanos y les gustaría que Cabell les brinde una sesión gratuita de 30 minutos. Cuando tú llenas tus datos, Jimena, y le das sí, sabemos que tú estás interesada y te vamos a contactar para poder tener esta orientación. Es así como funciona. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto.
Perfecto, creo que Andrés Vera levantaba la mano. Sí, yo tengo una pregunta. Ya pude escanear el QR, ya pude entrar al Forms y llenarlo, pero ahí al final hay un link en el que dice que hay un documento de regalo o de apoyo y demás. No se lo puede abrir, dice que el documento no existe. Entonces no sé si es un error, si nos lo mandas después o cómo podemos hacerlo. Claro que sí. Nosotros durante una temporada teníamos un proyecto que se llamaba Aurora y era una construcción en conjunto con una comunidad para poder dar materiales. El material que estábamos teniendo o que indica ahí es un material para un caso en particular relacionado a el cuidado para dos diagnósticos, el TDAH, o sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el TEA, el trastorno del espectro autista. Pero si algunos lo quieren, no se preocupen, ahí están nuestros datos, pueden estar interesados, con mucho gusto les compartimos, porque es una población que también nos parece muy lindo para educadores, para padres también de familia, y por eso lo teníamos ahí promocionado. Pero precisamente como esto tiene derechos de autor, no se dejó ahí, sino que si lo requieren, nos pueden indicar redes sociales, estamos en WhatsApp, estamos en Facebook, estamos en Instagram y ahí nos pueden indicar y con mucho gusto también podemos compartir este material extra que sabemos que enriquece a algunos padres de familia. De acuerdo. Bueno, si les parece bien, a mí también me gustaría cerrar el espacio porque creo que no sé si hay alguna otra duda, pero de no ser, sí me gustaría poder cerrar el espacio también orando, así como fue iniciado. Listo. Sí, perfecto. Yo creo que ya no que haya más preguntas. Hay gente que está agradeciendo mucho, pero no veo más preguntas. Entonces, pues antes de que cierres, a mí me gustaría agradecerte en serio por el espacio, por todo este conocimiento, ¿verdad? Es importante. Entonces, muchas gracias y también invitar a los papás, porque la idea siempre es continuar con esta clase de temas, ¿no? Saber que la Escuela Padres siempre está presente trayendo temas tan interesantes como este. Y bueno, la idea es dejar siempre herramientas que nos sean útiles y que nos sirvan para cada día ser mejores padres. Así es. Listo, muchísimas gracias y me permite entonces cerrar este espacio orando también. Señor, te doy muchas gracias por el espacio que tú preparaste de antemano, Señor. Sabíamos que esta cita era también con cada una de estas familias, Dios. Yo te pido que lo que yo pude transmitir no solo se quede acá, sino que también a través de la verdad de la palabra sea algo que ellos puedan vivir y aplicar para la vida de sus familias. Si hay papás que a lo mejor también tienen un proceso difícil con sus hijos, ya sea por su propia historia de crianza, que seas tú ese Dios Rafa que sana, que seas tú también aquel Dios y príncipe de paz que pueda dar nuevas identidades, que pueda cambiar corazones de piedra por corazones de carne, que puedas tú también ser el centro de la familia de cada una de estas personas que está acá, Señor. Yo te doy gracias, yo bendigo esta institución que sé que seguirá llevando más personas a tu reino, que sé que seguirá impactando muchas más generaciones y te doy gracias por estos espacios de diálogo, estos espacios de conocimiento para que puedan dar fruto y fruto en abundancia. Yo bendigo el hogar de cada una de estas familias, bendigo la obra de las manos de cada una de las personas acá involucradas y bendigo este espacio que tú nos has permitido, Señor. Te lo pido en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Bueno, gracias. Amén, gracias. gracias a Amén. todos. Y recuerda estar Muchas pendientes gracias. del próximo tema que viene ya nos toca el otro mes. Ah, no, en este mes alcanzamos, sí, a tener Escuela Padres. Entonces, para que estén muy atentos al tema, les estaremos enviando la invitación y de verdad a todos muchas gracias por su asistencia y su participación, que pues, es muy importante. Entonces, muchas gracias, papás. Bendiciones a todos. Buenas noches. Luego, feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. 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 Hasta